aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero ¿cómo le va aquí en Radio Cultura Lomas? ¿Con qué quilombo? ¿Pero cómo andan? Se me vino tipo un gallerío, me parece. ¿En qué quilombo? ¿Pero cómo le va? ¿Cómo anda Osvaldito? Muy bien, muy bien. Día frío, nublado, pero bien, feliz. Sí, viste, hay un sol bárbaro, dice que está nublado, pero el sol... Salís afuera y te quema, pero no importa, está nublado, porque se va nublando a través del pensamiento y a través, no sé si estás perdido, estamos los dos perdidos. Pero bueno, Johnny, ¿cómo andás, Johnny? ¿Bien? Hola chicos, ¿cómo le va? Bien, Pero Dios mío, lo contamos para no dar envidia. Escuchame, mirá lo bien que estamos. Vos sabés que recién me invitaron los de Caretas, acá las Caretas, ¿cómo es Caretas? Sí, Caretas. Y bueno, hicimos una especie de pase, estuvo muy bueno. La verdad que estuvo muy Hay que bueno. verificarla para hacerla así, me parece. Claro, el pase, yo los escuché. Así que bueno, hicimos un pase de gol. Estuvo interesante. Así que bueno, y vamos a ver si el martes que viene hacemos lo mismo, o cada tanto hacerlo, ¿viste? ¿Qué programa que tenemos hoy? ¿Qué quilombo vos también? El tema lo dijiste vos y me metiste en un quilombo. Esta vez vamos a vamos a hablar hoy sobre algo que ya hemos hablado en su momento, cuando estábamos con Qué Quilombo en Radio Alinfo. Y acá creo que hemos tocado por ahí el tema, que vamos a hablar sobre la libertad, vamos a hablar sobre los derechos y la igualdad, ¿no? Por supuesto que si estamos hablando de igualdad, de derecho a igualdad, siempre nos vamos metiendo en la parte también de justicia, ¿no? Así es. Pero a mí me gustaría empezar sobre una de las cosas que es más complejo, ¿no? Si bien los derechos y la igualdad es complejo, lo más complejo es la libertad. ¿Desde dónde comienzan las libertades de cada uno? Más allá de la filosofía y demás, que ahora vamos a tener los conceptos filosóficos de libertad, y vamos a tener los conceptos no solamente filosóficos, sociológicos y los conceptos de la sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo el pensamiento filosófico que de cómo ve la libertad, cómo uno puede verla como sociedad y como persona que la consume o la ha dejado de consumir. En muchos países se ha dejado de consumir la libertad o nunca la consumieron, por decirlo de alguna manera, porque ahí estamos hablando ya de una libertad media coartada, porque estamos hablando de sociedad de consumo, que es otra cosa. Entonces, la libertad, por ejemplo, la libertad yo creo que tiene, hablando dentro de la sociedad, tenemos distintos estamentos dentro de lo que es la libertad, porque la libertad de una persona, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando empezó la pandemia, no quiero meterme en la pandemia, pero sí la uso como referencia, hubo gente que tenía la posibilidad de poder irse del país, ¿no? Y tener ciertas libertades en otros países, como por ejemplo una persona muy conocida que dentro de la farándula y de estos famosos, la persona que tenía o tiene un programa de televisión, en un momento dijo, bueno, yo me voy a mi casa de Uruguay, se alquiló un jet o un barco, no sé qué es lo que alquiló, y se fue. Usó todos sus derechos para poder hacerlo, perfecto. Y ella tiene cierta libertad. Ahora, por eso te digo que depende también de ciertos estamentos, porque si yo quisiera hacer eso, no podría hacerlo. Porque no tengo el dinero para hacerlo. Entonces mi libertad, si bien yo me siento libre, está acotada porque también depende del estrato social al cual vos estás perteneciendo. Dentro de la sociedad y dentro de una mirada social. Porque si nosotros queremos hacerlo, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo ir a rentar, no me alcanza ni para el colectivo para venir acá. Entonces está coactada o coaccionada por algo que se llama dinero. No es que sea más libre o menos libre por lo que, ni que ella es más libre ni que yo soy menos libre. Pero sí tenemos ciertas
ciertos, por decirlo de alguna manera, ciertos momentos o ciertas, ¿cómo se dice? Ciertos consumos, ¿sí? Que no lo podemos tener. Y así cuando empezás a mirar para abajo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi casa tengo agua corriente. Tengo cloacas y no tengo cloacas, tengo agua corriente. Y hay gente que tiene que caminar kilómetros para tomarse un vaso de agua. ¿En serio? Entonces, también estamos hablando de ciertas libertades, ¿sí? Porque no tenemos, Hablamos de igualdad también, ¿no? por eso el tema. Entonces, después, eso tiene que ver con lo que es la igualdad, o la igualdad de oportunidades, que es otro tema también. Porque cuando empezamos a hablar, a veces se confunden, ¿sí? Lo que es la igualdad y lo que son las igualdades de oportunidades, que es otra cosa, que no tiene nada que ver con el tipo que no puede tener un vaso de agua con el que tiene agua corriente. Y no es una cuestión de igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es mucho más amplio que tener un vaso de agua. Entonces, para entrarle lo que es filosóficamente, antes de pasárselo a mi queridísimo Osvaldo González, agarrate Catalina, vamos a decir que nos pueden llamar al 11 62 24 32 49, 11 62 24 32 49, y se pueden comunicar por esta vía de WhatsApp y dejar su opinión, dar su opinión, lo que ustedes quieran. Digamos, será leído de alguna manera o de ninguna manera. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y ya lo tenemos a Chifrido molestando, ¿no? Que ya nos ha mandado sus cosas. Pero bueno, Osvaldito, ya después lo vamos a escuchar. Sí, a mí también me llegaron algunas preguntas ahí. El tema de la libertad, nosotros elegimos 3 temas que están últimamente relacionados: libertad, justicia e igualdad. Justicia e igualdad, y que requeriría cada uno un programa, pero como nosotros solamente teníamos ideas, no damos una clase magistral teórica y damos respuestas, simplemente tiramos ideas reflexivas desde el punto de vista de la filosofía, no desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, económico, sería un tema engorroso para plantear, pero desde el punto de vista de la filosofía, todos los filósofos, todos han abordado el tema de la libertad. Y ninguno, digamos, ha llegado a una conclusión, dado que muchos han abordado de muchos ángulos que vamos a citar rápidamente algunos. Pero hay un concepto que tiene que ver, que quizás sea bueno aclararlo para partir de ahí. Una cosa es la libertad oculta en el ser, o sea, el ser. El ser es el ente ser humano tiene un ser que no se expresa regularmente, sino que se expresa en determinadas ocasiones con libertad. Ese ser sí, podemos decir que puede trabajar su libertad porque es la libertad interior, es la construcción de su propio ser. Después yo diría el ser, la libertad del ser para ser, aquel que el ser que se dispone a ser, a construir familia, a construir la sociedad, cuando el hombre se transforma en un ser social y cuando el hombre disputa con la naturaleza sus espacios, la transforma, es un ser para ser. Y otro es el ser del devenir, ¿no? Una intervención personal esta. Quiere decir la libertad que tenemos para diseñar futuro, proyectarnos en el futuro. Y eso lo podemos hacer con cierta libertad. La que para mí está muy cortada es la libertad del hacer. Esa libertad que vos citabas muy bien recién y que tiene muchos ángulos. Por ejemplo, una cosa es la libertad que plantea San Agustín, cuando él definía el estado, la ciudad de Dios o Babilonia, planteaba ahí una ciudad con cierto grado de libertad, donde cada uno rendía o se preparaba en comunicación con su Dios para poder arribar al paraíso. Luego Santo Tomás de Aquino, que algunas cosas coincidían, pero también planteaba la libertad del hombre en la tierra constituida únicamente para formarse, para arribar al cielo. Claro, la teoría de que Santo Tomás de Aquino es de que el hombre es un ser caído. Cuando el hombre hizo abuso de su libre albedrío, comiéndose la manzana
En el paraíso, Dios, según la teoría cristiana, lo mandó a la tierra a hacerse cargo de su destino. Antes el destino estaba, como decir, hecho. Por el uso del albedrío, el hombre aparentemente pierde la libertad. Hay muchas teorías sobre el tema, bueno, el existencialismo trabajó mucho también esto, digo saltando, ¿no? Saltando Sí. mucho, también Hegel, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, mucho contra la libertad. Nietzsche, por ejemplo, decía que la libertad, no la libertad, pero dice que Nietzsche tenía 4 o 3 elementos centrales. Tres elementos centrales. Uno es que el mundo, la vida siempre deviene, es como un círculo, siempre viene, nuestros actos se repiten infinitamente. Otra, la necesidad del hombre que ansía permanentemente el poder, no desde el punto de vista fascista, sino de otro punto de vista. Y el hecho que había que subvertir todos los valores supremos. O sea, decía que de Sócrates para acá había que dar vuelta a todo, estaba todo mal. Todos los valores en los cuales se había construido el conocimiento estaban todos mal. ¿Y eso lo dice? Nietzsche. Nietzsche. La libertad. Porque todo tiene que ver con la libertad. Sartre decía, el padre del esencialismo, él se atribuía al padre del esencialismo, el esencialismo viene mucho de antes como expresión de... Kierkegaard también habla del Claro. esencialismo, todos hablan del esencialismo. Pero él habló del ser... Pero lo que pasa es que tiene algo muy interesante, Jean-Paul Sartre, que lo vamos a hablar después, no te quiero contar. No importa. Entonces la línea esta es de que él decía el ser en sí y el ser para sí. El ser para sí es cuando realmente el ser actúa para sí en una sociedad determinada. Pero hay una gran contradicción que le cuestionaba mucho el creador de la novela La Peste, Kant, siempre se me hace un nudo en la cabeza, Camus, perdón, Albert Camus. Son tantos, yo tengo muy bien problema con memorizar los nombres propios. Él cuestionaba que el que hizo muchas novelas, entre ellos El extranjero, o muy interesantes desde el punto de vista, aunque no era existencialista, él cuestionaba a Sartre porque Sartre apoyaba el marxismo y apoyaba el gobierno soviético, que casualmente el enfoque de Camus era que esa no era libertad, era el sometimiento por un fin determinado que determinaba el Estado. Entonces, el concepto de libertad es un concepto bastante remanido que tiene que ver con las grandes limitaciones que tiene el hombre en una sociedad para poder manifestar cierto grado de libertad. Por ejemplo, a veces me hace algunas nubes en la cabeza. Una cosa es el ser expresado, otra cosa es cuando el ser hace contacto con la psiquis. Una cosa es el cuerpo y otra cosa el alma. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la materia. Si yo noto otras cosas no las puedo decir, perdón. No, está muy bien. ¿Qué quiero decir? De que nosotros tenemos, ya la vez pasada lo hablamos, cuando hablamos de la identidad, pues es un enfoque filosófico el que estamos planteando ahora, después vamos a ir a otros temas, es de que nosotros psicológicamente estamos encuadrados, estamos encerrados en una sociedad que nos ha formado con determinados valores culturales, determinados conceptos morales y determinadas conductas éticas. Es muy difícil ser libre si está sujeto a esos condicionamientos. Ni hablar del área económica como estábamos, ni hablar de los aspectos ideológicos, de los medios de comunicación. Podemos decir claramente que el hombre no puede actuar con libertad, digamos. Es muy difícil, como decías vos, quien tiene plata, claro, que tiene plata, su libertad está condicionada al dinero, y el que no la tiene, la necesidad de tenerlo. Entonces, es muy difícil hablar de la libertad. Pero cuando nosotros nos queremos referir en este marco a la igualdad, es cierto que hablamos de una igualdad en el marco del nivel de libertad que tenemos, que es muy limitado. Entonces, por eso cuando yo planteo de entrada, es la libertad, sí, somos libres, tenemos cierta libertad, pero en realidad ciertas libertades. claro. Porque lamentablemente, ¿sí?, siempre va a estar coartada o coaccionada por algo. Sí. Porque no todos tenemos la misma, volvamos de vuelta, a esas igualdad de oportunidades.
Yo no, o sea, no voy a tener esa igualdad de oportunidades porque no se ha generado para que esa oportunidad la tenga. Así es. Y como no está generado y no le interesa generarse. ¿Por Así qué? es. Porque es una forma de mantener una sociedad aplanada. Así es. Entonces, pero bueno. Por eso, no, perfecto. Yo me falté el Rousseau, que lo salté porque, bueno, filósofa de miles, ¿no? Y otra de las cosas, ¿sí? Es que el ser humano, el ser humano, delega ciertas responsabilidades por una cuestión de que tiene miedo, ¿no? Es decir, si nosotros, que esto lo planteaba... ¿Te acuerdas cuando hablé de Rousseau y los contractualistas? Claro, pero no, pero yo no estoy hablando de Estado. Rousseau, estoy hablando de Hobbes, porque Hobbes lo planteaba también. Hobbes, sí, de Luke. Hobbes planteaba de que por general nosotros siempre delegamos a alguien, ¿sí? Primero por miedo y segundo porque necesitamos que alguien nos conduzca, Ahí tenemos una limitación grave. que es otro tipo de limitación. Claro, por eso Rousseau, cuando planteó el tema de libertad, que es un hombre que hablaba mucho de la libertad individual, sobre el cual se sostuvo la teoría de Rousseau de la Revolución Francesa, planteaba como una asamblea permanente del pueblo y luego obedecer a esa soberanía del pueblo. Hay un profesor de filosofía que yo tenía que decía muy claramente, creó una nueva religión, porque la soberanía del pueblo es la autoridad del Estado a decidir por el pueblo. Entonces, la soberanía del pueblo hay que tener fe en esa soberanía muy confusa del pueblo. Y después cuando vino la revolución que interpretó, que sí acabó con el feudalismo y generó libertades, igualdad, fraternidad, casi concluyó con la guillotina, con el Robespierre y con el asesinato de miles y miles de personas. En esa época, discúlpame, se sacaba a los opositores, se los eliminaba por la defensa de la revolución, entonces no había nadie que pudiera opinar contrario a la revolución porque estaría trabajando por retomo de la corona, por el rey de entonces y apoyo a los monarcas que querían vuelta a recuperar la monarquía en Francia. Bueno, seguro, pero lo que pasa es que también el sistema parasitario monárquico que había en esa época, los que realmente pregonan y ponen la guita por la revolución son los mercaderes, o sea, Sí, los burgueses, los comerciantes. que después, hay que ser Estado, realmente. que los burgueses son los que arman todo ese despelote para sacarse a los parásitos, digamos, de los reyes y demás. Y que le cobraban impuestos, y que no producían nada. No tenía ningún tipo de La producción revolución y demás. comenzó en los burgos. Entonces ahí viene que después, bueno, la burguesía terminó, hoy tiene otra connotación, cuando decís ese es un burgués, es otra cosa. Claro. No es lo mismo que la burguesía de ese momento, que los comerciantes estaban podridos, ¿sí? Igualmente eran unos hijos de mul, no lo dije. Eran unos turros porque ellos estaban podridos de pagar impuestos, pero al pueblo no le daban un carajo. No. Pero tenían su historia. Perdón. Pero son lo que originaron luego lo que fue la revolución social. No, Bueno, pero esos son los claro, que empujaron para empujaron la revolución. Obvio. ¿Viste? Porque fueron los que le dijeron a los campesinos, muchachos, vengan para acá. Claro. Dejen de ser siervos del parasitismo. Fue mucho más amplio, pero bueno, básicamente era eso. Así es. Pues el tema de la libertad, cuando uno la quiere profundizar, te das cuenta que es muy complicado, porque cuando habla de la justicia y de la igualdad, está atado al grado de libertad que te ofrece esa porción de justicia y de igualdad. Sin hablar de esto, de política o de economía, donde si tenemos 45% de pobreza, es evidente que hay mucha gente que está fuera de ese sistema que te da un grado de libertad para poder consumir, elegir la educación y algunos hasta poder viajar. Esto es una expresión más material de la libertad. Entonces, el tema de la justicia, también, digamos, cuando se forma el Estado, los distintos contratistas, vos citaste a Hobbes, Luco, Rousseau en este caso, se trata de instalar un régimen lo más justo posible, sujeto a leyes, o sea, las leyes se aplican en función de tener una sociedad distributiva, justa, igualitaria, todo lo que hagamos así. Pero en realidad, si uno profundiza, por eso la filosofía es realmente, digamos,
ir al hueso, no es que conformarse con lo que se presenta. Por eso este programa tratamos de ¿En qué quilombo? claro, tratamos de que realmente profundicemos, digamos, yo soy libre porque el güey me puede comprar una bombacha. No sos libre por eso. La verdad que vos sos libre de tener esa mínima decisión producto de un montón de factores que te llevaron a sentir que esa noche querías tener una noche de romance con tu marido y querías la bombacha adecuada, y es genial eso. Está perfecto. Ahora, a pesar de todo, de la falta de... A pesar de si no te la compro yo, quédate conmigo, no vas a con tu marido. Claro, si para la bombacha no para la bombacha algo me alcanza, algo creo que tengo. Depende Depende de la lencería que quieras usar. Dale. No, cuando nosotros hablamos de igualdad y no, algunas personas se llevan la boca de igualdad y justicia, obvio, cuando nosotros miramos las propagandas de televisión o miramos los locutores de noticiero o lo que quieras, si uno desde el punto de vista de la filosofía intenta interpretar esas cosas, quedás destruido, porque digamos, decimos tantas pelotudeces, claro, tantas cosas huecas, vacías, que nosotros mismos, lo que la pronuncia cuando se pone a pensar se da cuenta la barbaridad que dicen, es de que el hecho de la justicia y la igualdad es posible alcanzar en un marco donde la libertad no es absoluta. Y así todo, no la podemos alcanzar. Vos fíjate una cosa, para empezar a meternos, Sí. y ya vamos a hacer un cortecito, pero antes lo vamos a escuchar a Siegfried, a ver qué es lo que dice. Vos fíjate que uno de los que más escribió sobre esto, en sus obras de arte, que escribió tragedias y demás, que era William Shakespeare, que hablaba siempre de la libertad. Claro. ¿No? Por ejemplo, en Hamlet, que está hablando de la libertad, está hablando de la tragedia, cómo son las traiciones y demás, pero el tipo, Hamlet, el príncipe, va a defender su libertad, va a defender su dignidad y va a defender, digamos, las tierras del sur. Por supuesto que le llega la muerte, bueno. Su misma familia lo traiciona porque, digamos, Claudio es el hermano de Hamlet, padre, y se queda con su cuñada, o sea, con la mujer de su hermano, lo asesina, es decir, era retorcido, William era retorcido, pero es lo que sucedía. La monarquía. Pero lo que pasa era lo que sucedía. Entonces, lo envenenan. Y hasta que, bueno, hay una cuestión esotérica, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, ficcionada, porque aparece Hamlet padre, pero fantasma, digamos, como espíritu. ¿Viste? Y habla con su hijo para contarle cuál fue la real, o sea, la verdadera historia. Y esa verdadera historia que era que su propio tío, ¿sí?, había traicionado a su padre y se había quedado con su... Y ahí, Hamlet le promete a su padre vengar su muerte, ¿sí?, pero en realidad lo que quiere es la liberación del sur, ¿sí?, que es lo que quiere el padre, de ser libres, ¿sí?, de tanta maldad, de tanta cuestionamiento. Y una de las cosas que Dinamarca, que le propone, ¿no?, es no solamente ser libre, sino de la libertad en su máxima expresión para lo que es el Reino del Sur, que es Dinamarca. Entonces, los antiguos, por decirlo de alguna manera, los clásicos, que son los clásicos, hablan mucho de lo que es la libertad, hablan mucho de lo que es la verdad, la mentira, ¿no?, la dignidad. Bueno, Hamlet, que acá le hicimos hacer un monólogo a Danelli, no sé si te acordás, muy lindo, sí, ¿no?, un monólogo precioso, donde hablaba, en ese monólogo habla de la vergüenza que él siente, ¿sí?, esa vergüenza ajena que él siente por su madre, de cómo traiciona a su propio marido, ¿sí? No es que ella no estaba implicada, por decirlo de alguna manera, ella no tenía nada que ver con el asesinato de su marido, pero
al poco tiempo se fue con su cuñado. Y él sentía vergüenza ajena, sin saber que la madre, ¿sí? Sin saber que el tío había matado a su propio padre. A ver. Entonces, la literatura, la dramaturgia, los grandes como Shakespeare, como Creonte mismo, Antígona. Sí, claro. Entonces, cuando vos empezás a ver las distintas obras que se han escrito, ¿sí? Tienen que ver con lo que sucedía en esas épocas, que eran las épocas de golpe de la época medieval. Y Creonte no es de la época medieval, porque estás hablando de Sófocles, ¿sí? Estás hablando de un filósofo. Los griegos. De los griegos, estás hablando de un filósofo, ¿sí? Entonces, estás hablando de la antigüedad. Y cuando vos lees Antígona, es decir, ¿cuál es la diferencia entre hace 3.000 años atrás o 2.000 años atrás? La condición humana. ¿No? La condición humana. Sigue dando vueltas. Exactamente, ahí. porque yo lo que quiero llegar a lo que vos dijiste. Es cíclico. Sí, sí. Volvemos. Todo vuelve. Todo vuelve, ¿viste? Así que bueno, después ¿con qué vamos a seguir? ¿Con qué seguimos? Porque No, un poco más de libertad y de justicia, aclarando algunos conceptos más y... vamos a hacer un pequeño cortecito, pero antes de hacer el cortecito, ¿sí? Si yo supiera dónde está mi celular, ¿dónde está mi celular? Acá está. En el bolsillo. Bueno, lo escuchamos sin frío, a ver, fíjate que lo voy a mandar por consola. Es lo que me da miedo. Me da miedo. Vamos a escucharlo sin fluido, a ver qué dice. Buenas tardes, qué quilombo. Aldo Gómez, Osvaldo González. Están escuchando a la italiana de la libertad y de la igualdad, la primera de los años 1978. Doña Rafaela Cará, las que nos dio alegría. Escuche. Sí, yo subsidio desde el quinto subsuelo del Congreso. Sin amante. No sabes el tema, Por lo menos prende el tema, sin frío. Qué quilombo a la reina de la canción italiana, a la Rafaela Cará. Un homenaje. Una menos. Buenas tardes. Bueno, Gracias. bueno, gracias Marcos, y está bueno el homenaje a Rafaela Carrá porque fue una grande, falleció hace un par de días, o ayer o antes de ayer. no sé. Este, Como 90 años tenía ya 80. Y la verdad que te hacían unos espectáculos que eran preciosos, sinceramente eran una cosa extraordinaria. Así que bueno, nos vamos a ir con Cinema Paradiso. ¿No? ¿Te gusta Cinema Paradiso o busco otro? No, me gusta. Summertime. Me gusta. Bueno, nos vamos a ir, estoy con la consola abierta. A ver, ¿sí? José María, una opinión. Entonces, bueno, claro, José María, esperemos que en algún Esperemos que momento... estés atado a la radio escuchando. ¿no? Siempre está, José María. sí, se está escuchando, porque después me dice, Bueno. dijiste tal cosa, Te no, muy escuchamos, Después me llama a mí, a mi casa, me dice, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. No, decímelo al aire. Claro, Igualmente claro. me llama igual y me encanta que me llamen porque hablamos de todo y es un Claro. espacio y la verdad que hoy te puedo decir que es un amigo. ¿Sí? Muy bien. Así que nos vamos con Cinema Paradiso interpretado por el señor José María de Niro. Y te toca Play. Play. One moment, please. Ya aprendí 2 palabras en inglés. ¿Salimos? A ver. Para. ¿Cómo me gusta el vivo? Porque se arman todos estos despilotes que después no sabes qué pasa. Salió. ¿Soltamos acá? Corte.